Si algún día perdiera la vida. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presenta. Cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios. La verdad sin fronteras. Critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. Continuamos con el documental La Iglesia Evangélica en Guatemala, episodio número 6. El verdadero origen de las misiones evangélicas consideradas protestantes por el catolicismo romano lo tuvieron en la Reforma Luterana en el año 1517, cuando el monje católico Martín Lutero se opuso a los diferentes abusos que se estaban dando en el clero católico, comenzando con el Papa León X en Roma. Estos abusos consistían en hacerle creer a la gente que la Iglesia Católica era la única iglesia verdadera sobre la tierra, debido a que ella poseía las reliquias de los santos en sus templos. Dentro de esta lista de reliquias estaba un clavo de los que le pusieron a Jesús en sus manos, un trozo de madera de la cruz de Cristo, la piedra desde donde le cantó el gallo a San Pedro, un poco de leche de la Virgen María, las botas de San Marcos, etc. Todas estas supuestas reliquias estaban en la Catedral de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania. Por supuesto que todo esto era una garrafal mentira, pero además de lo anterior, había otra razón por la cual Martín Lutero se sintió celoso, y fue cuando el Papa León X promulgó la bula de indulgencia, con la que cualquier católico que la lograra comprar tenía asegurado el cielo después de su muerte. Además, esta bula de indulgencia, según el Papa, le borraba los pecados pasados, los presentes y hasta los futuros. Y si alguien violara, decía Tetzel, a la Virgen María, con esta bula era perdonado. Esto quería decir que cualquier persona, por muy pecadora que fuera, si compraba una carta de indulgencia, el día que muriera no pasaba por el purgatorio, sino que se iba derechito al cielo, aunque fuera un adúltero, fornicario, ladrón, idólatra, brujo, hechicero, satanista, espiritista, etcétera, etcétera. Documento tomado del libro católico, que son las iglesias y sectas protestantes. Fernando Antonio Bermúdez, Centro de Estudios Ecuménicos de México, página 25 y 26. Aribut escribe: el Papa reinante León X, en virtud del hecho de que necesitaba grandes cantidades de dinero para la terminación del templo de San Pedro en Roma, permitió a un agente llamado Juan Tetzel que fuese por Alemania vendiendo certificados firmados por el Papa llamados bula de indulgencia, todo con virtud de conceder el perdón de todo pecado, no solo de los poseedores del certificado, sino también de los amigos vivos o muertos en cuyo favor fuese comprado aquel documento católico firmado por el Papa. Todos estos que tuvieran esa carta tenían el derecho a la absolución del sacerdote totalmente de todos sus pecados que habían cometido en el pasado y los que estaban cometiendo en el presente y los que cometerían en el futuro. Tetzel decía a la gente: tan pronto como su moneda suena en el cofre, el alma de sus amigos
ascendería del purgatorio al cielo. Lutero predicaba en contra de Tetzel y su venta de indulgencias, denunciando abiertamente esa falsa enseñanza. Documento la historia de la Iglesia Cristiana por Uri Booth Narrow-Cover, página 133, libro católico. Estas afirmaciones fueron algunas entre muchas las que obligaron a Lutero a denunciar públicamente, diciendo a la gente que no creyeran en tan malvadas mentiras del Papa, y que todo esto no era verdad y que la Iglesia había caído en la apostasía del anticristo. Todo esto fue lo que dio lugar a la Reforma luterana en Alemania, habiéndole hecho una serie de juicios sucios a Martín Lutero, queriéndole obligar a que se retractara de sus escritos, incluyendo las 95 tesis. Pero después de los juicios, el clero católico liderado por el Papa planificaron el asesinato de Martín Lutero, habiendo fallado por el supuesto secuestro para proteger al reformador programado por su mejor amigo y admirador. Documento Martín Lutero, su vida y su obra, biografías históricas, por Federico Fleissner, editorial Clie. Años después de la Reforma, la Iglesia Católica Romana comenzó un poderoso esfuerzo con el propósito de recuperar el terreno perdido en Europa, elaborando planes para destruir la fe evangélica, promoviendo las misiones católicas romanas en los países extranjeros. Históricamente a este movimiento se le conoce como la Contrarreforma, la cual tuvo una duración de 30 años y se le denomina hasta el día de hoy como la Guerra de los 30 años. Históricamente, a causa de las circunstancias que vimos anteriormente, la llama del evangelio práctico se fue extendiendo en todo el mundo, y fue así como, al igual que en otros países, llegó también a Guatemala la luz de la palabra de Dios, que hoy ha contribuido al bienestar de la sociedad guatemalteca, puesto que cuando una nación se vuelve evangélica, se acaban los borrachos, fumadores, mujeriegos, ladrones, asesinos, secuestradores, etcétera, etcétera. Como dijo el general Efraín Ríos Montt, la sociedad guatemalteca solo confía en dos instituciones, el ejército y la iglesia evangélica. De manera que la primera organización evangélica que hizo su arribo a Guatemala de forma oficial fue la Iglesia Presbiteriana. Esta organización, con el apoyo del gobierno de turno, llevó a cabo muchos proyectos en beneficio de la población, tal como escuelas y centros de recreo para las personas de escasos recursos. Esto ha permitido algunas variaciones dentro de la reforma de gobierno eclesiástico calvinista y ha propiciado la tolerancia hacia la política diferentes de otras confesiones. Por ejemplo, muchas iglesias congregacionalistas y bautistas se consideran calvinistas en el plano teológico, pero no son presbiterianas. Las iglesias reformadas en Escocia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos y otros países de habla inglesa se identificaron como presbiterianas. En cierto sentido, las raíces pueden encontrarse en la obra del reformador Juan Knox, quien fue una congregación de protestantes ingleses exiliados en Ginebra y se convirtió en el gran reformador calvinista de Escocia. La teología histórica del presbiterianismo es el calvinismo, aunque puede hablarse de una teología reformada en la que prevalece el calvinismo. Con el tiempo, algunos presbiterianos han optado posiciones teológicas más flexibles. El sistema de gobierno les ha dado el nombre debido a que en Escocia había que diferenciar entre iglesia y gobierno episcopal e iglesia con gobierno presbiteriano. El presbiterianismo ha hecho un énfasis marcado en la educación y en el progreso, un sector conservador que hace énfasis en la teología reformada y la inspiración literal
de las Escrituras ha tomado forma y se identifica como ortodoxo. En cuanto a América Latina, el presbiterianismo se ha establecido en la mayoría de las naciones y ha contribuido a la de esos países con excelentes escuelas. Entre las grandes iglesias presbiterianas de América Latina están las de México, Colombia y Guatemala, cuya historia por su importancia se confunde a veces con los inicios del protestantismo en esos países en la segunda mitad del siglo XIX. Otros países con una larga historia en el presbiterianismo son Brasil, Chile y Cuba. En Cuba, el presbiterianismo se conoce como Iglesia Presbiteriana Reformada desde 1968, pero su actividad se inició en 1890 y una unificación con los discípulos de Cristo y los congregacionalistas culminó en 1917-1918 con la formación de la Iglesia Presbiteriana de Cuba, actual Iglesia Presbiteriana Reformada. En 1966, la antigua Comisión de Cooperación Presbiteriana se convirtió en Asociación de Iglesias Presbiterianas y Reformadas en América Latina. A nivel planetario, los presbiterianos y reformados se agrupan en alianzas mundiales de iglesias reformadas. Debe tenerse en cuenta que el presbiterianismo se ha extendido en casi todas las principales regiones del planeta. En los últimos años, por diferentes causas, la iglesia presbiteriana se ha ido fraccionando. De ella han salido otras iglesias de corte pentecostés. En Guatemala, por ejemplo, acusan de alianzas ecuménicas a Vitalinos y Milosh con el clero católico romano, y de hecho pues se ha visto en la televisión, en la prensa, cómo han salido ellos juntos, dialogando, conversando, conviviendo, los presbiterianos con la Iglesia Católica de Guatemala. Pero todo eso es parte de la historia de la Iglesia Evangélica en nuestra querida Guatemala. Como dije anteriormente, en la historia de la República de Guatemala han ocurrido cosas que el clero católico ha querido borrar, para lo cual han venido manipulando a todos los gobiernos posteriores a Justo Rufino Barrios, quien gobernó el país desde el año 1871. El general Barrios fue un gran gobernante que dejó gratos e inolvidables recuerdos a la ciudadanía guatemalteca, como lo vimos en una parte anterior de este documento. La obra misionera de la Iglesia Presbiteriana en Guatemala es conocida por su trabajo sobre la educación, como lo fue la fundación del Colegio Americano para la Educación Secular de los guatemaltecos. Todo con el propósito de romper con la ignorancia e intolerancia radical, y de esa manera los guatemaltecos pudieran obtener los conocimientos históricos. De esta forma comprendieran la necesidad del derecho de la libertad de culto que cada ciudadano tiene en el país. Otro de los propósitos de usar la política de la educación secular era con el fin de mantener la continuidad de la misión presbiteriana. Después de la partida de su primer misionero, el señor Gil, y continuar con la labor de la Junta Misionera en Guatemala, como señalé en una parte anterior. Debemos saber que el Colegio Americano era un plantel para ricos. Fue por ello que Ike Macker se percató de ello y tomó la iniciativa de la formación de planteles educativos para los pobres, por supuesto solo para varones. Así se fundaron los siguientes centros de estudio secular evangélico: La Patria 1, escuela original para niños pobres, cerca del Cerrito del Carmen, Ciudad Capital. La Patria 2, escuela para varones en la avenida del Hipódromo, Ciudad Capital. La Patria 3, escuela para varones en la Casa Central de la Imprenta, Ciudad Guatemala. La Patria 4, escuela para niñas frente al Hospital Ciudad Guatemala. La Patria 5, escuela para niñas en el Cerrito Tecumán. La Patria 6, escuela para niñas en la Democracia
Quetzaltenango. La Patria 7, escuela mixta, edificio destruido por el terremoto, ya restaurado, Ciudad Capital. La Patria 8, escuela mixta y seminario, edificio restaurado, Ciudad Capital. La Patria 9, escuela mixta, Nortejal, edificio restaurado, Ciudad Capital. Fuente, Historia de la Iglesia Evangélica en Guatemala, por el doctor Virgilio Zapata, página 47. La obra misionera en Guatemala fue tomando auge de tal modo que se comenzaron a fundar misiones que después se convirtieron en grandes iglesias y cantidades de personas fueron entendiendo el mensaje de salvación por medio de Jesucristo, y de esta forma mucha gente religiosa fue saliendo de la ignorancia católica romana, dejando las falsas creencias que los curas les habían inculcado desde la llegada de los españoles a Guatemala. En uno de los episodios anteriores relaté que la primera iglesia evangélica presbiteriana en Guatemala se encuentra entre la Casa Presidencial y el Palacio Nacional de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque los líderes católicos buscaban a los misioneros presbiterianos en ese tiempo para asesinarlos. Fue por tal razón que justo Rufino Barrios los protegió, dándoles el terreno que hasta el día de hoy ocupa la Iglesia Presbiteriana Central. Guatemala es el único país en el mundo que tiene una iglesia evangélica entre el Palacio Nacional y la Casa Presidencial. Que el Señor me le bendiga, mi amado hermano. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín, y espero que estos documentos puedan a usted ayudarle en mucho, tanto para los maestros de teología como para los estudiantes. Dios me le bendiga y muchas gracias. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología en su casa. Según las leyes de Guatemala, todo ministro de culto deberá poseer su título teológico extendido por una entidad autorizada por el Ministerio de Gobernación. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad pone a su disposición los siguientes niveles: diplomado, bachillerato, profesorado, licenciatura y doctorado. Cada nivel tiene su pensum de cursos. En el nivel diplomado usted puede ver historia de la Biblia, historia de la Iglesia, catolicismo romano, reforma luterana, ecumenismo mundial, carismatismo católico, hermenéutica, homilética, demonología, ética ministerial, liderazgo cristiano, liturgia evangélica, teología y ciencia, fiestas y creencias paganas y el peligro de las sectas. Si usted desea obtener más información acerca de este seminario, puede llamarnos al 5760 1522. Manuel de Jesús Latín, director del seminario. Que Dios me le bendiga.